Bienvenidos también en línea. Ya aquí estábamos dando aplausos y gloria al Señor porque este es un día de gozarnos y regocijarnos, como lo estábamos leyendo en el Salmo 118, 24, y dice: el Señor hizo con sus manos este día y nosotros nos gozamos y nos alegraremos en él. Así es que espero que también en casa estés siendo muy bendecida, bendecido, tu familia también, así como aquí estamos, ¿verdad? Reunidos y gozosos. Y una manera de mostrar esa alegría, de mostrar ese regocijo en el Señor, es la alabanza. Así es que, ¿qué te parece si nos disponemos de corazón para poder alabar al Señor como es debido hacerlo? Padre, en esta mañana te queremos dar muchas gracias. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, estamos tan completos. Señor, en ti estamos gozosos. Regocijo, Señor, hay en nuestro corazón. Y Padre, gracias porque allá en casa que nos están viendo, Señor, en línea, y también aquí, Señor, tu presencia es manifiesta. Tu presencia, Señor, se manifiesta con la multitud de tus bendiciones. Señor, tu amor, el abrazo, Señor, de tu amor en nuestro corazón. Señor, la llenura de tu paz. Gracias, Señor, porque tú nos das paz, no solamente en el corazón, sino también en nuestra alma. Gracias, Señor, porque tú nos colmas y nos llenas, Señor, de sanidad en nuestro cuerpo, Señor. Somos libres de enfermedades, libres, Señor, de contagios, libres, Señor, de situaciones, Señor. Y tú nos has guardado y nos has preservado. Y queremos, Señor, esta mañana enfocar nuestros corazones a ti. Señor, poder, como lo hemos estado haciendo, poner nuestro corazón inclinado delante tuyo, honrándote por tu presencia en este lugar, allá en casa también. Gracias, Padre, nos gozamos y regocijamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué no empezamos dándole un aplauso de alabanza, de adoración al Señor? ¡Yeah! Su amor es fuerte y poderoso.
quiere que se abra nuestro corazón para poder adorarle y decirle lo que vamos a hacer en esta parte del cántico. Depositamos, Señor, delante tuyo, dándote toda la gloria que solamente tú mereces, Jesús. Ven, Señor, y llena nuevamente, Señor, nuestros corazones de tu presencia. La unción de ayer ya pasó y hoy necesitamos una unción nueva. Hoy necesitamos, Señor, revelación nueva. Necesitamos, Señor, ese toque nuevo en nuestro corazón, Señor, que nos lleve, Señor, otra vez a estar en ese fuego de tu espíritu. Señor, trae ese fuego a nuestras vidas para que depure, Señor, todas las cosas, Señor, que tienen que estar en orden delante de ti. Señor, gracias, porque este es el tiempo. Este es el tiempo, Señor. Bendito eres.
ti toda la gloria que mereces. Señor, encuéntranos dispuestos, encuéntranos vacíos para ser renovados a través de la alabanza. Señor, porque sabemos que la alabanza y la adoración son para ti. Tú eres, Señor, el único destinatario. No hay nadie más, Señor. No hay la gloria para el hombre. Queremos, Señor, que seas tú, Señor, el gran Señor, el gran exaltado esta mañana. Gracias, Jesús. Señor, los cielos están abiertos para poder, Señor, darte a ti toda la gloria. Quiero conocer
ahorita ya en casa. Al Señor, palmas al Señor esta mañana. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres. Qué hermoso tiempo de alabanza, ¿verdad? Aleluya. Bueno, pues es curioso, ¿verdad? Porque ya me estaba yendo en lo que estaban ustedes en anuncios ahí en línea. Yo ya estaba empezando a compartir, pero es que esa es la efervescencia que tengo este día. Tengo muchas ganas de decir aleluya, aleluya al nombre de Jesús. Este día en donde podemos recordar tantas de las cosas que Él hace en nuestras vidas. Y yo quiero invitarte a que abramos nuestra Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 8. El capítulo 8, bueno, no sé si alguien más, pero yo lo llamo la Oda al Espíritu Santo. Es un capítulo de
de poder. Si bien es cierto, todo el libro de Romanos es un libro de fundamento, es un libro en donde nos pone buenas bases para entender y comprender las cosas que eran veladas cuando no conocíamos al Señor. Ahora en el libro de Romanos nos habla claramente, y en el capítulo 8 viene a ser como la corona, la joya de la corona, la cereza de ese hermoso pastel, y nos viene a hablar acerca de las obras que hace el Espíritu Santo con nosotros. Y yo quiero que me acompañes ahí en el capítulo 8, en Romanos 8, al verso del 29 al 34. Vamos a leer esto como fundamento para todo lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Y dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y quiero hacer especial énfasis en el verso 32 que dice: el que no escatimó a su propio Hijo. Siendo Dios, y tendríamos que entrar aquí a una parte interesante de conocer la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y tendríamos que explicar esa parte, pero ustedes conocen y tienen en su corazón esa revelación de que en la Trinidad Dios es trino, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, y cada uno tiene funciones específicas, pero sigue siendo uno. Es un misterio y el Señor nos lo revela al corazón, pero al final quien hace esto es el Padre. Y yo esta mañana, por eso decía, tengo tantas ganas de gritar aleluya este domingo, en donde recordamos que es el domingo de la resurrección de Jesús. Y no me quería ir a los relatos de los evangelios, porque esa parte es importante para que nosotros entendamos lo que pasó en esos días. Algo sucedió, algo quedó registrado, muchos lo vieron. Muchos son testigos de aquello que pasó hace ya cerca de 2000 años, y que aún a tanto tiempo, imagínate, 2 milenios han pasado. Es mucho tiempo, y sin embargo esto sigue vivo, esto sigue predicándose, esto sigue compartiéndose, y en muchos lugares en la tierra lo están rememorando, porque justamente llega este punto culminante en donde Dios quiere hablar a su pueblo y decir con toda claridad: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. ¿En dónde lo entregó? En la cruz del Calvario. En la cruz en donde ese madero que tuvo que cargar Jesús era toda la obra, cada astilla que formaba esa madera. No sabemos qué árbol era, pero seguramente no era una madera pulida, no era una madera tratada con lija, y no, era astillosa, era pues burda aún en su corte, porque eso representaba todas las obras del hombre. ¿Se acuerdan que el Señor, cuando habla de madera, habla de obras de hombres? Bueno, pues ahí crucificó a Jesús en ese madero, y en esa cruz levantada, Jesús empezó a vertir toda su sangre, de tal manera que en su cuerpo no quedó una sola gota de esa sangre,
se desangró totalmente. Fue tan tremendo, y yo a veces me pongo a pensar la palabra correcta es brutalmente fue tratado Jesús. Porque no fue algo que dijeran en esos tiempos, ay, pues nada más es porque es una personita ahí que la vamos a tratar bien. No, lo trataron igual que a los dos que crucificaron a los lados, y aún más porque se ensañó el enemigo. Satanás pensó que ese era el momento en donde él iba a reinar, en donde él iba a gobernar en el mundo, y parecía, por eso en ese momento todo el ambiente se oscureció, hubo un terremoto, la misma naturaleza respondió a ese momento importante, no solamente para la historia, porque si fuera nada más histórico, estaría en los libros de historia. Pero está aquí en el libro de Dios, y está escrito que decía: el que no escatimó a su propio hijo, el que no solamente dio todas las cosas, el que sería todopoderoso para hacer lo que fuera para con tal de cumplir su plan. Dentro de ese plan estaba Jesucristo, y Jesús obedientemente, cumpliendo toda la ley, no faltando nada en él, fue a esa cruz. Y entonces hoy podemos gritar aleluya, aleluya, porque nosotros estábamos dentro del plan de Dios. No era solamente que Dios llegara y bueno, ya entregué a mi hijo, ahí está en la cruz del Calvario, ya presentó toda la sangre en propiciación, ya se acabó. Así no es. ¿Por qué digo esto? Porque aquí lo dice en el verso 32. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Continúa con una pregunta que debería tener signos de admiración, además de signos de interrogación. Porque dice: ¿cómo, entendiendo esto, que el Padre entregó al Hijo, cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con él? Y es el momento en el que caemos en cuenta cuando leemos estos versículos que Jesús, la obra que hizo, vino a sacudir por dentro nuestra vida. Jesús viene a eso. Es su ministerio, es lo que Él hace hoy en día. Lo hizo antes, lo ha hecho desde entonces, lo está haciendo hoy y lo continuará haciendo hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuevas generaciones vienen, porque nuevos necesitan conocer del amor del Padre, porque no era suficiente dar todas las cosas simplemente, sino que tenía que venir el Hijo de Dios, Jesucristo, a presentar su sangre en propiciación de todos los pecados, el tuyo, por allá atrás también, allá, por acá, también aquí en línea, el mío, todos fueron presentados. Es un milagro, es algo que no podemos conocer, pero se llevó a cabo, y en esa cruz tuvo lugar todo lo que el Señor estaba haciendo y buscando. La voluntad de Dios se ve aquí reflejada. ¿Cuál era? Que nosotros estuviéramos con Él. ¿Y quién la cumplió? El Hijo. ¿Y quién la lleva a cabo el día de hoy? El Espíritu Santo. Por eso era necesario también que al venir Jesús, ¿se acuerdan que describe en los evangelios como en ese momento también que Él estaba en la cruz, se rasga el velo que separaba dentro del templo, que recordemos ya no tenía la gloria del templo de Salomón porque habían sido también invadidos por los babilonios, llevados cautivos, después regresaron a Israel y fueron los tiempos de Jesús. Pero de todas maneras los sacerdotes habían tenido cuidado de las cosas que había dictado en el libro Moisés, y estaba ese velo denso que a veces les he platicado, era de lana cruda. No sé si han ido a Chinconcuac a comprarse suéteres de lana.
yo sí tengo ganas de ir porque cuando era chiquito tenía uno que me gustaba, pero evidentemente ya no me queda. Pero me gustaba y era así súper abrigador y hay unos diseños bien bonitos. Bueno, no sé por qué le estoy haciendo propaganda allá, no conozco a nadie por allá, pero así de gruesos. Cuando tú ves en la tienda de Chinconcuac los suéteres, júntalos todos y harías como, bueno, no todos porque sí son muchos, pero junta unos 20 y trata de compactarlos y no puedes porque es lana casi cruda, es algo muy fuerte y harías una pared, imagínate una pared, bueno, esto está muy grueso, muy ancho, pero sí como de aquí para acá. Y no sería fácil romper eso. Ni siquiera es fácil romper tu suéter de lana, porque es muy firme. Ahora imagínate ese momento en el que se parte y todos los que estaban allí en el templo pensando que estaban adorando a Dios mientras el Hijo de Dios estaba siendo crucificado. Se partió el velo, yo creo que han de haber caído como muertos, ¿no? Porque además no era de que abajo hacia arriba, haciendo así con una navaja por abajo y a ver, jálale, y jálale para el otro lado y le iban rompiendo. No, se rompió de arriba para abajo y expuso el lugar santísimo que solamente entraban los sacerdotes y lo puso junto al lugar santo. Y dejó siendo una misma pieza, un mismo habitáculo, una misma habitación o recámara. Eso es cuando tú y yo aceptamos a Jesús y se rompe ese velo en nuestro corazón y deja expuesto el área del lugar santo. ¿Sabías que en tu corazón hay un área de pureza? Hay un área que no está trastocada por maldad. A menos que hayas decidido dejar esa área en manos del enemigo. Pero si no lo has hecho, esa área está preservada o había estado preservada hasta el momento en que recibiste a Jesús. Se rompió también ese velo dentro de tu corazón y es cuando te quedas así como, ¿qué me pasó? ¿A cuántos les pasó? Que cuando recibieron a Jesús, algo dices, algo tronó por dentro, y no quiero decir así que cuando te dan esa tronadita rica de la espalda, ¿no? Que cuando, ¡pum! Qué rico, me siento muy bien. No, sino que algo pasó y te deja como vibrando. Justamente eso es lo que estaba haciendo Jesús. Y ese era el plan del Padre, el acercar a sus hijos otra vez. Dice, yo ya no aguanto, necesito que esto termine, porque había pasado ya mucho tiempo y recordarán, había estado Abraham y había estado mucho antes Noé y todo lo que pasó ahí con Noé y después Moisés y después David y así hasta llegar el momento en que dice el Padre, ya es el tiempo en que tengo que llamar a mis hijos, a mis hijas para que estén conmigo. Y ese era el momento. Por eso es que esta parte para nosotros es como una oda, es como una celebración, es como un himno, es como una poesía del Espíritu Santo que además nos está revelando, que además nos está afirmando en las verdades de Dios. ¿Qué somos nosotros? Somos hijos de Dios, pero no solamente hijos que están y al rato pues están por allá jugando en la bici y regresan, sino que somos hijos amados, hijos aceptos, hijos deseados por Dios. Y eso viene a restaurar nuestros corazones a través de la obra de Jesús, porque muchas veces quizá haya sido tu caso, quizá no, pero a lo mejor en la parte física, en nuestras familias, no había tanto ese afecto. Yo quiero decirte que una vez alguien me platicó de un pastor que vino desde Nueva Zelanda, vino a un evento y le preguntan, pastor, pues ¿cómo ve México en cuanto a lo que el Señor está haciendo? Dice, muy bien, va muy bien la obra,
Pero yo lo que veo es algo interesante a mis ojos. México es un país que no manifiesta mucho su paternidad. Está limitada la paternidad. Y es más la maternidad, se celebra más la maternidad que la paternidad. Y eso viene a sacudir un poco la sociedad. Y de alguna manera lo traigo, lo evoco de aquel pastor, porque sí es cierto, necesitamos conocer la paternidad de Dios, necesitamos conocer el amor de Dios que nos afirma y que nos hace sólidos. Si yo les puedo decir algo que ha pasado durante estos 40 años que he caminado con el Señor, me veo más jovencito, ¿no? Pero no es cierto. Es falsa publicidad. Pero realmente lo que he visto es que lo que me ha afirmado en el Señor es su amor. Muchas veces le digo, sí, Señora, le entro a esto, ok con aquello, pero no me quites de tu amor. No me quites de tu amor. No me quites. Sería como a un caracolito quitarle su conchita, ¿no? Y me sentiría todo expuesto. Así sería, esta parte. Ahora, yo quiero hablarte de que estos versos que están aquí escritos, los que acabamos de leer, aunque vamos a continuar leyendo, pero hasta aquí, estos versos reflejan con claridad el plan y la intención original de Dios, la cual era habernos predestinado. ¿Te cabe en la razón esto? ¿Te cabe en la razón cuando dice a aquellos que llamó también, los había predestinado? Hoy estamos aquí reunidos y también allá en casa, los que nos están viendo a través de las redes, deberíamos de gritar así como aleluya, gloria a Dios, hosana al Hijo de Dios, porque aquí estamos los que fuimos predestinados. Predestinados. Es decir, la perfecta voluntad de Dios era que el día de hoy estuvieras aquí y estuvieras hoy siendo nuevamente lleno tu corazón de las cosas de Dios, de las cosas santas y puras. ¿Cuántos disfrutan la pureza de Dios? ¿Verdad que es deliciosa? ¿Verdad cómo no tienes que estarte peleando con el pecado y así, pues a ver, voy a entrarle y no te tienes que pelear con eso para soltarte de aquello? Ya eres santo, ya eres puro, ya la sangre de Jesús, yo sí soy creyente de que la sangre de Jesús está sobre mi vida, de que esas gotas del Calvario están salpicadas en mi vida. Y no dejo, aunque de repente llega, pero que esos pensamientos de maldad sean salpicados nuevamente, constantemente. Tenía un amigo que pintaba bien bonito, unos cuadros enormes. Yo era también algo chico y después vi cómo hacía su técnica y tomaba un pincel de cerdas gruesas y lo metía en la pintura y después yo pensaba, pues ¿cómo le hace para hacer todos esos puntitos? Porque como era de allá de Sonora, pintaba todos los paisajes de Sonora. Entonces allá pues el desierto es así como de arenita. Y yo decía, ¿cómo hace la arenita? Y bien que lo vi, me lo caché con ese cepillo y le hacía así y las cerditas se iban echando así como puntitos. Y así una vez el Señor me hizo ver cómo yo estaba pues agarrándome a los pies de esa cruz y no me caían gotas, me caían esas salpicaduras. Pero nada más bastaba una microgotícula de esa sangre para estallarme en 1000 pedazos. Y me estallaba el Señor, pero Él me volvía a formar en la manera que Él debería intervenir en mi vida. Por eso es que hoy podemos llamarnos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y mira, vamos a continuar aquí en Romanos, pero acompáñame rápidamente a Juan y vamos a leer un versículo poderoso. Juan 1.
Los que están empezando a leer la palabra, siempre les recomiendo, comiencen leyendo el Evangelio de Juan. Si tú no has leído antes la palabra de Dios, comienza leyendo la palabra en el Evangelio de Juan. Y dice en Juan 1, en el versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis amados, hoy estamos congregados todos los potestados, todos los que tenemos esa potestad, ese poder delegado, eso que es llamado. Sabes, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios y nadie puede decir otra cosa porque tú crees en tu corazón y eso basta en los cielos para que se diga de ti, hijo de Dios. Marín, eres hijo de Dios. Tere, eres hija de Dios. Por acá también, José Carlos, eres hijo de Dios. Todos nosotros. Y esto a causa del plan del Padre, que era a través de levantar a su Hijo Jesús. ¡Qué tremendo! Cómo el Señor nos llama y nos hace tan solo por ser mansos y humildes. Y para hacer eso es que tuvo que haber una obra previa del Espíritu Santo para convencernos. ¿Cuántas veces hemos guiado a los jovencitos muy chiquitos y están recibe al Señor y hasta que le dices: oye, no es necesario que recibas todos los domingos a Jesús, con una vez que lo hayas recibido, pero creyendo es suficiente. Tienes que asegurarte que ese creer es en Jesús. Ahora, ese crecer al principio es incipiente, es chiquito, es básico, es suficiente para tener la salvación. Pero no nos debemos de quedar ahí, mis amados. Tenemos que proseguir y tenemos que avanzar en alcanzar nuevas cosas, nuevas revelaciones que el Señor trae a nuestro corazón. Por eso es que hay momentos importantes en la vida, ¿verdad? En la relación con Dios y diferentes toques que el Señor está haciendo para que nosotros podamos conocerle aún más. Dice aquí: mas a todos los que le recibieron, los que creen en Él, les dio potestad. Les dio potestad. Somos potestados, ¿no? Tenemos esa autoridad. ¿En dónde estamos? Aquí en la tierra. ¿Qué hacemos? La voluntad del Padre. ¿Por qué la hacemos? Porque tenemos la potestad. Porque somos llamados, hechos hijos de Dios. Hechos. ¿En dónde? En sus manos. Yo quiero reconformarme en sus manos día a día y que Él sea el que va limpiando y reconfortando nuestro corazón. Ahora vayamos un poquito más adelante en Juan 3, en el capítulo 3. Me gustaría leerlo todo porque es uno de los capítulos que más me gustan de la Biblia. Pero nada más vamos a leer el verso 14. Dice: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era necesario que Jesús fuera a la cruz por nosotros. ¿Se acuerdan este hecho que pasó con Moisés? ¿Se acuerdan que iban en el desierto? Un trayecto que no les debió haber tomado tanto tiempo como les tomó. 40 años. Fue mucho tiempo. Y además en el desierto. Y en un momento que iban pasando, en el lugar en donde estaba lleno de serpientes y empezaron a morder a muchos de la población. Y el Señor le dijo a Moisés: tienes que levantar esa serpiente en un madero. Y recordarán que ese es el símbolo de la medicina. Los médicos, si se fijan en sus, ¿y por qué me estoy metiendo en tanto lío?
Simplemente los médicos tienen ese simbolito de una serpiente enrollada en una tabla, y es por esto precisamente. Era una sombra del Padre. Y la voluntad del Padre era que nosotros fuéramos redimidos de esa naturaleza de pecado en la que habíamos nacido. Tú puedes ver a un bebé y te llena de ternura, ¿no? Pero sin embargo hay una naturaleza y esa naturaleza tiene que ser tocada. Qué bueno que a los bebés desde chiquitos los están ministrando, algunos de cuna cristiana ya están siendo ministrados, pero no te preocupes, aún ya los que ya pintamos canas y no habíamos conocido al Señor, también podemos ser renovados en Él. Y ahora, imagínate qué tremendo lo que Jesús hace. Vayamos otra vez a Romanos y por ahí vamos a estar nada más. Ya no los voy a traer de aquí para allá en la palabra. Tan solo Romanos en el capítulo 8. Vamos a leer nuevamente desde el verso 29 hasta el 34 y vamos a poner atención nuevamente y ya con este enfoque de lo que Jesús hace. Dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiero que esto vaya cayendo en tu corazón y vayas teniendo ese fundamento ahí. Después dice en el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo me pongo a pensar, mis amados, ¿ustedes se acuerdan de Usain Bolt? El super medallista de las Olimpiadas recientes, que impuso récords de correr de velocidad y nadie los ha podido batir. Y tiene récords mundiales, tiene récords olímpicos, tiene un montón de medallas y es un hombre que prácticamente nació para correr. Su estructura corporal, todo su entrenamiento, pues era necesario que él ganara esas competencias. Ahora imagínate, él es legalmente el dueño de esas medallas por todo esto que les platico. Pero ahora imagínate que le dijeran, a ver, Usain, ahora vas a correr con Marín y lo vas a traer a Papuchi, ¿no? Como allá en Sonora, es cuando cargas así a alguien en las espaldas y lo tomas de las piernas y ahí vas corriendo, o caminando, ¿no? Muchas veces se hace eso cuando hay necesidad de rescatar a alguien y no hay camillas, no hay nada. Bueno, pues te lo echas a Papuchi y ahí vas corriendo, ¿no? Ahí vas sacándolo adelante. Imagínate a Usain Bolt corriendo por Sirenia, tú atrás en él, y corre y dicen en sus marcas, listos, fuera, y empiezan a correr y empieza a ganarle a todo el mundo porque es un hombre que tiene todos esos atributos y capacidades y llega a la meta en primera. Y entonces tú dices, ay, wow, pues gracias Usain por la carrerita, me sentí bien, aunque
pues no corrí contigo, sino sobre ti. Y llega entonces el momento en que ya se cambian y es el podio y entonces bajan las banderitas, como muy, muy olímpico, ¿verdad? Y los himnos y todo eso. Y tú crees que va a subir Usain solito y te agarra de la mano. Sirenia te agarra de la mano y te dice, sube conmigo. Pero ¿yo qué hice? Tú fuiste el que corrió y tú fuiste el que llegó a la meta y tú fuiste el que... Tú venías conmigo. Así es que sube al podio, al número 1. Y como iban 2, no se entregó una sola medalla. No eras nada más porque eras el amigo de Usain y no solamente te invitó a su competencia, sino corriste con él, aunque no moviste ni un músculo. Si te agarraste bien, ¿no? Porque no se fueras a caer. Bueno, yo haría eso con Jesús, ¿verdad? Agarrarme bien y llegar al podio y que además de la medalla que le ponen a él, te la ponen a ti. Eso significa, en un ejemplo muy burdo, muy, muy burdito, pero eso significa el que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Ya tenemos la justicia, y lo dice claramente en el verso 34. ¿Quién te va a juzgar? Dios es el que juzga. ¿Quién te va a condenar? Y dice todas las obras que hace Jesús, y dice el que murió, pero también el que resucitó. Y no solamente resucitó, sino que también hoy está sentado, además a la diestra de Dios, y no solamente sentado, está trabajando a favor nuestro. Él está haciendo ¿qué? Intercesión por tu vida, y por tu vida, y por tu vida, y por tu vida, Lili, y por tu vida, y por tu vida, y por tu vida, y también por todos los que nos están viendo aquí en televisión. Dice esto en el verso 35 y quiero que terminemos leyendo esto que nos falta del capítulo 8, que a partir del verso 35 habla claramente, dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y vuelvo a decirlo, debería de traer además signos de admiración, estos signos de interrogación, porque es una pregunta de asombro. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a separarte del amor de Cristo? Y dice tribulaciones, angustias, persecuciones, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó, hoy somos más que vencedores. Más que vencedores. Por eso ese podio o podium, no sé, me gustan las Olimpiadas porque se ve el esfuerzo que hacen y se ve la constancia y la determinación de esos hombres y mujeres que compiten y que ponen lo mejor de ellos y llegan al podium, y entonces cuando se dan las medallas tienen una sonrisa enorme y dices, wow, qué tremendo, se lo merece. Tú también te mereces del amor de Dios. Tú también te mereces de ese amor precioso de nuestro Padre que te cubre, que te cuida, que no te juzga, que no te, más al contrario, está el Señor intercediendo por nosotros. Él nos hace más que vencedores. Así es que yo quisiera que leyéramos nuevamente este verso 37, después de haber entendido todas estas cosas. Sí.
de este verso 37 y dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio del amor de Dios somos más que vencedores. Aleluya, aleluya. Vamos a ponernos de pie un momento. Y quiero que cierres un momento tus ojos. Ya estamos por concluir, pero no quiero que nos vayamos sin antes, número uno, le agradezcamos al Señor, porque quien corrió esta batalla y quien la ha peleado es Jesús. A nosotros nos toca seguir peleando juntamente con Él, pero hoy estamos reconociendo que somos más que vencedores, Señor Jesús. Somos más que vencedores por tu gracia, por tu amor. Somos más que vencedores, más. Señor, tu palabra dice más, mucho más, Señor, de aquellos que vencieron, de aquellos que triunfaron, de aquellos que llevan las medallas y las coronas. Señor, mucho más. Señor, ayúdanos a entender la profundidad, Señor, de tu obra en nuestro corazón. Señor, ¿quién nos separará de tu amor? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Señor, no hay ya nada externo, Señor, y las cosas internas, nuestra forma de ser, nuestra forma, Señor, de pensar, la queremos poner en tus manos. Y déjale en sus manos esta mañana tu vida entera. Tu vida entera. Responde a Él, respóndele y dile: Señor, de mi propia voluntad yo dejo que mi vida esté en tus manos para que tú hagas tu perfecta voluntad. Es perfecta, no tiene, Señor, imperfección, no tiene falla. Por eso confiadamente, Señor, hoy me acerco al trono de la gracia. Por eso, Señor, hoy vengo, Señor, a redimir mis faltas. Por eso, Señor, hoy te digo sí, entera y completamente. Señor, y aunque encuentres áreas de resistencia en mí, Señor, ilumínalas, indícalas y ayúdame, Señor, a tratar con esas áreas para vencerlas y romper con ello. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por cada familia, por cada persona, Señor, que aquí está. Señor, gracias porque tu amor nos constriñe. Y esta mañana, Señor, nos llevamos esta palabra de ser más que vencedores, no porque seamos nosotros, sino porque aquel que nos llamó y que también nos predestinó y que también, Señor, nos justificó. Y lo que nos espera, Señor, es esa parte de la gloria que tú derramas, Señor, en nosotros. Solamente a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Le puedes dar un aplauso bien fuerte a Jesús? Aleluya, aleluya. Gracias, Señor.